Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la webinar de hoy, retomando el abordaje integral del control de la diabetes tipo 2, una visión multidisciplinar, una webinar organizada por SEN Castilla-La Mancha, con la colaboración impagable de Boehringer Ingelheim y con la presencia de una serie de compañeros que yo creo le van a dar el realce y la intensidad que precisa y que valoraréis a lo largo de la tarde. En principio, yo haré también de moderador, soy Carlos Miranda, soy responsable del área cardiovascular de diabetes de SEM y tendré una primera introducción con una ponencia algo complicada sobre la situación y las necesidades de la atención primaria en su entorno actual. Seguiremos con la mejora del riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes tipo 2 y será Mario Vaquero Alonso, cardiólogo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Posteriormente, visión integral del paciente con diabetes, lo hará Pedro Jesús Rozas Moreno, que es jefe de sección de endocrinología en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, y terminaremos con Aurora López Montes, nefróloga, con el tema ¿qué haría el nefrólogo del Hospital General Universitario de Albacete? A lo largo de las exposiciones vais a poder hacer preguntas en el chat. Tenemos 15 minutos para las ponencias nuestras individuales y luego tendremos unos minutos para preguntas que espero planteéis y si no, pues ya intentaremos que los ponentes les exprimamos y les preguntemos cosas que yo creo que nos interesan mucho en la práctica del día a día. Así que sin más voy a pasar a la primera ponencia, que es la mía. Y la mía consiste en explicar o intentar situar cuál es exactamente la situación y las necesidades de la atención primaria en su entorno actual. Pasamos, por favor. Sí, siguiente. Vamos a ver. De entrada tendríamos que plantearnos dos tipos de situaciones. La situación de la atención primaria en relación a la asistencia actual, en lo que nos ha pasado esta mañana, ¿no? Siguiente, vamos. Y lo que creo que está muy claro es que una imagen vale más que 100 palabras, ¿no? Y tiene que haber un antes y un después. La imagen de la izquierda es una imagen que ya no podemos mantener, pero tampoco parece que la imagen de la derecha sea lo que vamos a pasar. Siguiente, por favor. Por tanto, lo que nos tenemos que plantear son una serie de cuestiones. Y como veis, en la parte de abajo de la diapositiva, veréis que pone las sociedades autonómicas de SEN ante la desescalada. Es un documento de trabajo que se hizo entre todas las sociedades autonómicas de la sociedad y que está disponible en la web. Podéis entrar y verlas. Quiero agradecer especialmente el trabajo del doctor Bastida porque era muy específico y muy estructurado. Y los planteábamos esto. ¿Está preparada la atención primaria por medios, estructura y personal para asumir su papel? ¿Habría que introducir protocolos o medidas específicas para que esto fuera posible? Superada la crisis y la fase de desescalada actual, ¿cómo debería ser la nueva estructura de la atención primaria? Siguiente. Vamos a ver, antes y durante el COVID-19, lo que se ha puesto de manifiesto y todos los profesionales lo hemos sufrido es que el modelo de atención basado en la demanda masiva y presencial, a veces por motivos banales, es un modelo obsoleto y que no ha contribuido en el manejo de la pandemia en absoluto. Por tanto, es el momento de reflexionar y hacer propuestas concretas para cambiar este modelo y aprender de la experiencia que estamos viviendo. Siguiente. La situación actual.
lo que hacemos a diario, y esto varía mucho, puede variar, incluso en Castilla-La Mancha puede variar según gerencias, según situaciones, según centros urbanos, rurales, etcétera. En la atención primaria en Castilla-La Mancha disponemos de test de PCR para detectar los casos nuevos, aislarlos en domicilio, controlar y hacer el seguimiento estrecho de los contactos, pero no disponemos, por ejemplo, de serología. Se mantiene exclusivamente la consulta telemática, la presencial es solo a criterio médico, la domiciliaria, por supuesto, y las urgencias a demanda, incluido el 112 que te saca de tu consulta cuando le parece. Seguimos con problemas de recursos humanos, tanto por los recortes de plantillas que había, como por el número abundante de bajas laborales por el coronavirus y otras causas. Al menos en mi zona, en mi centro, un centro urbano, con 8 cupos, 7 de los cuales superan las 2.000 tarjetas, no se sustituyen los días libres, las libranzas de las guardias o las vacaciones. ¿Pasamos? Y a partir de aquí hablaríamos de la situación de la atención primaria en relación a la asistencia en el futuro inmediato. ¿Sí? Propuesta de medidas, es decir, vamos a proponer cosas, no vamos a hablar del sexo de los ángeles. Organización de la demanda, reorganización de las agendas. Mantener, mientras sea preciso, los 2 circuitos de entrada diferenciados para sospecha de COVID u otras patologías. Disponibilidad en atención primaria de los medios diagnósticos precisos con acceso a pruebas y analíticas hasta ahora no accesibles. No es de recibo que un paciente que debuta con una migraña o una cefalea y tiene 45 años haya que mandarle al neurólogo para pedirle una resonancia y tarde 7 meses en verlo. O que no podamos pedir péptido C, o que no se pueda hacer un test de galaxilasa, ¿no? Es totalmente ridículo, ¿no? Y por otra parte, el triaje como herramienta básica a desarrollar. Habrá que organizar la atención urgente y la demanda no programada. Habrá que primar la seguridad del profesional y del usuario en la atención presencial, y de esto podríamos hablar todo lo que quisiéramos. Potenciación de las nuevas tecnologías, ahora lo desarrollaremos. Potenciar la atención al paciente crónico adecuándolo a la situación actual. Mejorar la coordinación primaria hospitalaria y replantear la atención y estructura de las residencias geriátricas que tanto ha dado que hablar. En cuanto a la organización de la demanda y la reorganización de agendas, hay una prioridad y es evitar la masificación y la aglomeración en los centros, como os decía en la primera imagen, ¿no? Por tanto, tendrán que ser agendas donde se contemplen los distintos tipos de atención. La no presencial, la presencial y la urgente. Y organizando los pacientes de demanda sobrevenida, pues previo un triaje, ¿no? Habrá, por supuesto, que redimensionar las salas de espera para guardar la distancia de seguridad. Y en cuanto a los circuitos asistenciales, pues de momento tendremos que mantener los 2 circuitos. Tendremos que mantener el circuito de pacientes con síntomas de COVID y el circuito para el resto de los pacientes. De entrada, o sea, nadie debería acudir al centro de salud sin un contacto telefónico previo, excepto, bueno, la demanda urgente a la que, bueno, habrá que realizar el triaje en la propia entrada del centro de salud. Y por otra parte, el triaje telefónico, que por cierto nos está generando ahora mismo problemas, ¿no? Inicialmente será en el área administrativa. El área administrativa es la que recibe las llamadas y las tiene que distribuir dependiendo de si sea burocrática o clínica y urgente y no urgente. Pero claro, es un personal administrativo que recibe una información por parte del paciente muy sesgada y muchas veces les dificulta hacerlo correctamente. Y además la cita por la aplicación del SESCAN no permite habilitarla a reflejar la demanda. Por lo tanto, hay que hacer la llamada telefónica personal al paciente que se ha citado para saber qué realmente quiere. Si fuera preciso, pues habrá un clínico disponible que realice el triaje, todo ello fundamentalmente para que no haya aglomeración. Por rotaciones, por horas, por días, etcétera, ¿no?
que a lo mejor puede ser necesario o no, dependiendo de las... Por lo tanto, sería realizar un triaje a la entrada del centro en los pacientes que acudan espontáneamente. Y una vez valorado, pues se decidirá si precisa consulta presencial, en qué circuito tiene que ser atendido, o si bien esto se puede solucionar en ese momento o telefónicamente. Siguiente. Y por otra parte, potenciación de las nuevas tecnologías. La potenciación de recursos telemáticos, en este caso, es básico en la nueva normalidad, ¿no? Tiene que haber posibilidad de disponer en los centros de salud de aparatos móviles o webcam y otros sistemas para enviar o recibir imágenes desde los domicilios, consultas, con los requisitos de seguridad precisos. Fijaros, si fijáis en la sudadera del técnico que explica el proyecto de pedir cita, pues bueno, esto de los recursos es muy relativo. Cuando quiera haber recursos para determinadas cosas, pues los recursos aparecen. Siguiente. Por otra parte, primar la seguridad presencial, ¿no? O sea, es totalmente imprescindible mantener protegidos a los usuarios y a los profesionales, ¿eh? Por tanto, debe haber utilización y dotación adecuada de las medidas y de la equipación de seguridad, ¿eh? Garantizar el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas, los EPIs, garantizando que haya stock siempre, que haya renovación y reforzando los servicios de limpieza y de desinfección de los centros. Por otra parte, Enfermería debe gestionar la solicitud y la realización de analíticas con el máximo rigor y aplicar las medidas de seguridad, criterios de ellos, que son los que realmente gestionan esa agenda, ¿no? También sería, creo, de mucho interés implantar un sistema de atención específica a los pacientes anticoagulados, que suelen ser personas generalmente añosas y con mucha patología asociada. En relación a atención primaria y atención hospitalaria, pues o mucho que mejorar, ¿no? Si se quiere, porque lo suyo sería generar una integración efectiva del trabajo entre ambos niveles. Por supuesto, establecer consultas telemáticas entre primaria y hospitalaria que solucionarían probablemente, no sé, el 50% de las derivaciones. Una historia clínica única o al menos compartida. Nosotros tenemos el visor en Castilla-La Mancha, por lo menos en nuestro área hospitalaria, que nos ha facilitado bastante las cosas. Y mejorar mucho, mejorar en las derivaciones de atención primaria hospitalaria. Cuando yo roto por endocrino, cuando se van los residentes, pues si veo las derivaciones de compañeros, pues entiendo tal. Yo lo que les digo es, lo que pasa es que no veis lo que nos mandamos, lo que resolvemos sin mandaros, ¿no? Por otra parte, las revisiones ambulatorias hospitalarias, creo que había que darlas también una vuelta. Y bueno, ¿para qué hablar de las altas hospitalarias? Esto ya, las altas hospitalarias deja mucho que desear en el sentido de que los pacientes tienen que salir con todo resuelto, es así como está en la normativa COVID y no se cumple, no sé si en un 1% como mucho. Hay una parte enorme, por tanto, que solo depende de nuestra actitud, de la actitud de los profesionales de primaria y de la actitud de los profesionales hospitalarios. Nos quedan unas residencias. Las residencias realmente es un poco incomprensible, ¿no? Porque se habla de legislar, vamos a ver, actualización y cumplimiento de la legislación vigente, en cuanto al personal sanitario necesario en los centros geriátricos. Está en vigor la normativa que establece que a partir de determinados residentes debe de haber una serie de recursos que en muchos casos no se cumplen. ¿No sería razonable, aunque algún iluminado parece que tiene esa idea, que atención primaria asuma la actividad asistencial de las residencias con los recursos actuales que tenemos? Pregunten a cualquier médico de primaria cuándo no ha tenido que salir a cubrir una asistencia a una residencia que no tenía atención médica en ese momento. Se necesita establecer y que se cumpla, y que se cumpla qué condiciones deben reunir en cuanto a mejorar la calidad de vida de los residentes. A ver, es prioritario prevenir la fragilidad y el deterioro cognitivo. No puede ser que las residencias sean un aparcamiento.
Ahora sí sale ONA. Siguiente. Ahora sale ONA, me lo permito, porque, siguiente diapositiva, sería la salida del agua, sería un poco como la salida de lo que es un protocolo de teleconsulta en pacientes diabéticos tipo 2. A propósito de una propuesta. Es una propuesta que cabeza Javier García Soidán, de la red GEDAFS, que está disponible en la página y que podéis descargar y que me parece de una sensatez y de una practicidad que voy a intentar exponer. Siguiente. ¿Cuál sería la población diana? Todas las personas con diabetes tipo 2, excepto aquellos que no tienen problemas de comprensión que imposibilitan la comunicación telemática, que no disponen de ningún sistema de telecomunicación. Estas excepciones pueden expropiarse si tienen un cuidador y los medios necesarios. Y habría una serie de actividades presenciales que serían imposibles de sustituir, como la extracción de sangre, la exploración de los pies, la retinografía, la electrocardiografía, las vacunaciones y el adiestramiento, el manejo de glucómetros e insulinización, aunque existen algunos grupos de trabajo que lo hacen por vía también telemática. Como veréis, y cuando entréis y descarguéis este protocolo, pues aparece un checklist con la consulta telemática, en el diabético como en control, en el cual se le va preguntando pues cómo se encuentra, si los síntomas de hiperglucemia, de hipoglucemia, la alimentación, el ejercicio, pasa. No se trata ahora de contar el protocolo porque digo, lo podéis descargar. Tabaco, el peso, si ha aumentado, qué presión arterial ha tenido, qué valores tenía, el autoanálisis. Siguiente. Recordar que le toca hacerse un control glucémico semestral y que tiene que venir a hacerse la extracción, renovar el tratamiento farmacológico a los 6 meses, sigue. Hacer los despistajes, tanto de retinopatía, cardiopatía isquémica, si ha notado problemas de visión, el pecho. Pasa. Más de lo mismo, que tiene que venir al centro de salud para hacer el control glucémico, lipide, el despistaje del pie. Pasa, por favor. Y luego hay una cosa que es muy interesante y es la información que les recomendamos. Los pacientes consultan páginas increíbles, a todos nos llega un correo que dice la solución a su diabetes y te proponen la venta de un fármaco, de una cosa que se han inventado, etcétera, etcétera, ¿no? Recomendar páginas sensatas, páginas con evidencia científica, para que los pacientes se orienten adecuadamente. ¿Sí? ¿Seguimos? Siguiente, por favor. Hola, yo creo que Carlos se ha desconectado accidentalmente, ¿puede ser? Yo no lo oigo, ni tampoco lo veo. No, no se oye. ¿Os parece que vaya pasando yo al caso clínico, por si acaso? Yo creo que sí, que lo podemos ir presentando, ¿no? Y luego cuando Carlos se incorpore... Bueno, pues mira, hola, buenas tardes a todos. Yo soy biólogo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Teníamos previsto ahora que Carlos hiciese a modo de presentación un caso clínico, el caso de Isidoro. Lo había llamado Carlos, más que nada por lo de Isi, porque si hiciésemos las cosas bien desde el principio con el paciente diabético, pues bueno, muchas veces pues el devenir del paciente cambiaría. El paciente, que es un paciente de 52 años, con una diabetes conocida desde hace 2 años, hipertensión de 6 años de evolución y tiene una hipertrofia benigna de próstata. Fue fumador hasta hace 2 años, es sedentario y actualmente está en tratamiento, siguiendo las recomendaciones de dieta y ejercicio. Como tratamiento antihiperglucemiante está con metformina y sitagliptina
Y para la hipertensión arterial está en tratamiento con doxazosina 8 miligramos cada 12 horas. De los parámetros analíticos, bueno, de la exploración física, es un paciente con obesidad, grado 1, de un IMC de 30, tiene estas cifras de tensión arterial, la exploración por lo demás es normal, tiene una glucemia en ayuna de 147, la hemoglobina glicosilada veis que está en 7,8%, la función renal está normal, tiene 12,2 miligramos por gramo de creatinina, y en cuanto al perfil lipídico, pues tiene un 185 de colesterol total y un LDL de 105. Al paciente se le mantiene este tratamiento y al cabo de 2 años nos vuelve a la consulta tras ser dado de alta por un infarto anterior con elevación del SAT que se debió a la oclusión de la arteria descendente anterior, que se le hizo una angioplastia con un implante de stent. Y se quedó con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, con una FEBI del 40%. Como vemos al ingreso, pues pocos objetivos se habían conseguido en cuanto al control de sus factores de riesgo. Tenía un IMC de 32, era previo de 30, la creatinina estaba en 1,2, ya había albuminuria, la glicada estaba en 8,2, el filtrado había caído a 53, y el LDL, en cuanto al perfil lipídico, lejos de mejorar con los años, había empeorado, un LDL de 132. Bien, la pregunta acerca de este caso, quizá volvamos en cada una de las presentaciones a hacer un poco de referencia a este caso. ¿Cómo se habría, tendríamos que haber enfocado el tratamiento al principio y sobre todo qué se hace una vez que el paciente ha tenido un evento cardiovascular? Perdonad un segundo. Creo que está puesta en orden. Creo que falta la presentación de cardiología. Sí, tenemos que ir a cardiología. Perdona, Carlos, ya estás ahí. Ya volví a entrar. Nos falta la presentación que iba detrás del caso clínico. Sí. Tenemos que ir a la número 3. O si quiere, Pedro, mientras se carga desde los administradores, si quiere, empieza mira. ¿Te parece? Ahí, sí, que ahí empiezo. Mira, un momentito. Aquí me paré yo. ¿Puedo seguir? Sí. Mirad, ya solamente quedaba esta diapositiva, en la cual yo lo único que recomendaba era que nos quedan muchas cosas por definir y por aprender de lo que yo he comentado. Y recomiendo fervientemente este documento de la Comisión Central de Odontología que habla de la telemedicina en el acto médico y que realmente solo destaco un párrafo porque lo que hay que hacer es descargárselo y verlo, y que lo que venía a decir de lo que yo os contaba todo el tiempo era que es imprescindible dotar de un tiempo específico y suficiente en la agenda asistencial para que la consulta telemática reúna los requisitos de calidad y calidez. Basar su implementación solo en criterios de eficiencia y de accesibilidad del usuario ponen en riesgo la seguridad del paciente y la buena praxis médica. Es muy importante que esta actividad no presencial sea considerada de igual importancia que la clásica, ya que necesita tiempo y reflexión por parte del médico y del paciente para evitar errores y precipitaciones propiciadas por el poco tiempo disponible para realizarla, con la dificultad sobreañadida de no contar con una exploración física ni con la comunicación no verbal que tan importante es en el acto médico. Por tanto, yo de verdad recomiendo que ese documento le consultéis y ahí termina mi intervención. Yo creo que Mario ha presentado el caso y a partir de ahora deberíamos entrar en la presentación de Mario, que viene numerada con el número 3. A ver si la han colgado. Este es el caso. Y la siguiente presentación está la de Pedro. Y la siguiente es la de Aurora. Yo creo que no han colgado la mía. Si quieres, Pedro, si mientras solucionan esto... Ahí está. Mario, problemas del directo. Pues voy a ello. Bueno, pues para meterme en harina, como además solo tenía 15 minutos, a modo de introducción muy rápida,
Ya sabéis que ya antes de la pandemia COVID, sin ánimo de banalizarla, pues ya teníamos una pandemia bastante más importante en cuanto a número de pacientes afectados y sobre todo de víctimas, que es la pandemia de la diabetes y la que está detrás de ella y de la que luego va a hablar Pedro, que es la de la obesidad. Además, una pandemia que de esta sí tenemos la certeza de que no nos vamos a librar en otoño ni en invierno, sino que la vamos a tener las próximas estaciones y en los próximos años. Y esto es un problema sanitario tremendo, porque los pacientes diabéticos tienen bastante más morbimortalidad que los pacientes sin diabetes. Fijaros que un paciente diabético de 60 años, de media, vive 6 años menos que un paciente sin diabetes, y si tiene la mala suerte de tener un evento cardiovascular, lo cual ocurre casi en el 30% de los casos, la media de años de vida que se pierden son de 12, incluso de 20, en el caso de que tenga afectación de 2 territorios vasculares. No pretendo tampoco banalizar la importancia que tiene la enfermedad microvascular en el paciente diabético, sobre todo en términos de morbilidad. Ya sabemos que el control estricto de la glicada, pues fundamentalmente el beneficio se traduce en la reducción de estas complicaciones. Pero lo cierto es que de los que se mueren nuestros pacientes diabéticos más frecuentemente son de enfermedades cardiovasculares. Los pacientes diabéticos mueren fundamentalmente por ictus, mueren por infarto y mueren de insuficiencia cardíaca. Pacientes diabéticos tienen un riesgo de entre 2 y 5 veces superiores a los pacientes sin diabetes de tener insuficiencia cardíaca y, desgraciadamente, la insuficiencia cardíaca del paciente con diabetes, independientemente de su etiología, tiene un peor pronóstico que en el paciente sin diabetes. Por lo tanto, es fundamental pues que apliquemos una estrategia de control estricto de los factores de riesgo que frecuentemente confluyen en el paciente diabético. Esto es importante hacerlo muy al principio de la enfermedad porque esto es lo que nos va a dar luego años y sobre todo calidad de vida. Sabéis que los objetivos de control de los distintos factores de riesgo dependen del nivel de riesgo del paciente diabético y bueno, pues el riesgo del paciente diabético es relativamente sencillo de estratificar. Estas son las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología en colaboración con la de diabetes para que no haya muchas sospechas. ¿Y por qué digo que es sencillo? Pues porque de entrada no tenemos escalón bajo. No hay paciente diabético de bajo riesgo cardiovascular. No existe. Los pacientes diabéticos son como mínimo de riesgo cardiovascular moderado. Pero fijaros quiénes son los pacientes de riesgo moderado. En el caso de la diabetes tipo 2 son los pacientes de menos de 50 años que llevan menos de 10 años de evolución de la diabetes y que no tienen ningún factor de riesgo añadido ni ninguna lesión subclínica de órgano diana. Esto pasado a limpio ya sabéis lo que significa y es que la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos que vemos en nuestras consultas pues son de riesgo alto o muy alto. Así era Isidoro al principio de la enfermedad, al principio según contaba el caso, era un paciente que no llevaba muchos años de evolución de la diabetes, 2 años, menos de 10 por lo tanto, que no tenía lesión subclínica de órgano diana, aunque ya empezaba a haber algo de albúmina en la orina, pero tenía factores de riesgo adicionales, en este caso la hipertensión y la edad. 2 años después, cuando tiene un infarto, lógicamente se convierte en un paciente de muy alto riesgo, porque los pacientes diabéticos de muy alto riesgo son aquellos que están en prevención secundaria, los que tienen lesión subclínica de órgano diana, los que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular y también son los pacientes diabéticos que inician pronto y que llevan más de 20 años de evolución. ¿Cómo tenemos que enfocar el manejo del riesgo cardiovascular de nuestro paciente con diabetes? Pues lógicamente de una manera holística, no podemos centrarnos en solo un aspecto o un factor de riesgo determinado, sino que hay que hacer un abordaje del riesgo global del paciente. Sabemos con certeza que si nosotros nos conseguimos o nos ajustamos lo máximo posible a los objetivos de control tanto de glicada, de tensión como de lípidos que nos marcan la guía, podemos evitar hasta 3 de cada 4 eventos cardiovasculares que suceden en el paciente diabético. Y esto es especialmente cierto si esos objetivos los conseguimos con los fármacos adecuados, de los cuales vamos a hablar enseguida. Evidentemente, la base de esta prevención del riesgo cardiovascular en el paciente diabético es las medidas higiénico-dietéticas. No me voy a centrar en ellas, no porque no sean importantes, porque tienen una importancia capital, evidentemente, pero sé que Pedro en la próxima charla va a abordar el tema de la obesidad, una pérdida ponderal del 5% del peso en los pacientes diabéticos. Sabemos que tiene beneficio no solo en términos de morbilidad, sino de mortalidad, la importancia de la dieta, el ejercicio físico, olvidarse del tabaco
la reducción o la moderación del consumo del alcohol y evitar también, nos recomiendan las guías, los complejos vitamínicos y micronutrientes que nada han demostrado en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. ¿Qué hay de los objetivos de presión arterial? Bueno, afortunadamente ya llevamos unos cuantos años de estabilidad y de homogeneidad en las distintas guías en cuanto a objetivos. En pacientes diabéticos, en cuanto a presión arterial sistólica, en menores de 65 años el objetivo debe ser en torno a 130 milímetros de mercurio y menos, si es posible, y el paciente lo tolera, pero sin bajarla de 120. En pacientes de más de 65 años es razonable pues ser un poco más permisivo con la sistólica, cifras de entre 130 y 139. Los objetivos de diastólica estarán entre 70 y 80 en la mayoría de nuestros pacientes, intentando no evitar de 70. Esto es todo muy fácil decirlo, pero sí es importante que tengamos un objetivo en la cabeza con vista, porque si no, es más fácil centrarse o a la hora de elegir los fármacos, tener un objetivo al cual acercarse, ¿no? ¿Con qué tenemos que conseguir estos objetivos de tensión arterial? Bueno, pues lo importante es que las cifras estén controladas, eso está claro. Pero si, como luego hablaremos del control glucémico, si tenemos fármacos que para un mismo grado de descenso de la tensión arterial con respecto a otros fármacos tienen unos beneficios añadidos en términos de lentecimiento del deterioro de la función renal, en términos de reducción de eventos cardiovasculares, de mortalidad, pues evidentemente tendremos que priorizar estos fármacos. Ya sabemos que en la mayoría de nuestros pacientes diabéticos vamos a tener que utilizar combinaciones para alcanzar esos objetivos, pero sabemos que la base del tratamiento debe ser de primera opción los IECA y los ARA2, que estos tienen estos beneficios añadidos. Estoy completamente seguro que cuando he empezado a contar el caso clínico y he dicho que el paciente estaba en tratamiento con la doxazosina por mucha hipertrofia benigna de próstata que tuviese, la mayoría de vosotros ha puesto cara extraña. ¿Por qué? Porque tenemos interiorizado desde hace muchos años que los fármacos de elección de nuestros pacientes diabéticos deben ser los IECA y los ARA2, y el motivo es esos beneficios añadidos. También es verdad que las guías nos recomiendan que en pacientes, sobre todo jóvenes, con cifras por encima de 140-90, ir directamente a combinaciones fijas de un IECA o un ARA2 con un IECA o ARA2, pues no se me entienda mal, con un calcio antagonista o diurético, y que la mayoría de nuestros pacientes van a necesitar tratarse con 3 o más fármacos. La doxazosina sería un fármaco de rescate, un fármaco que desgraciadamente son los pocos que al final terminan utilizando los nefrólogos cuando ya el paciente está tan evolucionado que tiene contraindicación de otros, pero lo cierto es que sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad y también en los medios es importante utilizar estos fármacos. También tenemos fármacos antihiperglucemiantes en la actualidad que también tienen unos beneficios añadidos a la propia descenso de la hemoglobina glicosilada, y es que nos bajan la tensión arterial, como son los inhibidores SGLT2 y agonistas o análogos del GLP-1, que tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de establecer nuestra estrategia de control de la tensión arterial. En cuanto a los lípidos, bueno, pues las últimas guías de lípidos ya directamente acaban con la idea de la teoría lipídica. Y me explico. La teoría lipídica que nos dice que el colesterol cuanto más bajo mejor ha dejado de ser una teoría, es una realidad, no es una hipótesis ni una teoría, es algo muy evidente, es algo que se ha demostrado en infinidad de estudios, no solo estudios realizados con fármacos, sino estudios de randomización mendeliana en los cuales se han comparado pacientes con y sin mutación, ya sea con mutaciones de genes que provocan elevaciones muy marcadas de los niveles de colesterol desde la infancia, como de otro tipo de mutaciones que precisamente provocan el efecto contrario. Y lo que queda archidemostrado, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es que el LDL colesterol, cuanto más bajo, cuanto antes y durante cuanto más tiempo, mejor. De hecho, introducen el concepto de el LDL circulante y no circulante, por decirlo de alguna manera. El colesterol no circulante es el colesterol que está donde tiene que estar, en las membranas celulares, las hormonas y demás. Y el LDL circulante se considera una molécula basura. Lo único que sirve el LDL colesterol es para depositarse en las arterias y provocar enfermedad. Y fijaros cómo las guías, de hecho, bajan otra vez un escalón en cuanto a las exigencias de control, los objetivos de control para nuestros pacientes diabéticos de riesgo moderado, alto y muy alto. Fijaros que la guía, esto ya lo llevan diciendo tiempo, es que los pacientes de riesgo alto y muy alto, como mínimo,
tenemos que bajar el LDL colesterol un 50%, como mínimo, y más si es necesario para alcanzar un objetivo de menos de 55 en los de muy alto riesgo, el caso de Isidoro a los 2 años de evolución, o de menos de 70 en los de riesgo alto, que sería el caso de Isidoro al principio, cuando en la primera diapositiva que hemos presentado el caso. ¿Con qué tenemos que conseguir estos objetivos? Bueno, pues de inicio, evidentemente, con estatina, que es el tratamiento de elección. Pero daros cuenta de una cosa, en los pacientes de riesgo alto y muy alto, hemos dicho que como mínimo tenemos que reducir el LDL colesterol un 50%. Y eso no lo vamos a poder conseguir con ninguna estatina que no sea la Torva de 40 de 80 o los Rosu de 20. Esto es así, la simvastatina, incluso la dosis máxima que se permiten de 40 miligramos al día, no llega a reducir los niveles basales de colesterol un 50%, con lo cual el paciente diabético de riesgo alto o muy alto no nos vale. Puede tener cierto sentido en pacientes de menos riesgo, no diabéticos, o en pacientes en los que tenemos que tener más cuidado con los efectos secundarios, como son los pacientes ya más ancianos o bien en pacientes con insuficiencia renal bastante avanzada. Pero está claro que como mínimo tenemos que elegir estas estatinas y estas dosis, en Isidoro, tanto al principio de la enfermedad como con más razón cuando ya luego tuvo el infarto. Si no conseguimos el objetivo solo con la máxima dosis que tolere el paciente de estatina, tendríamos que añadir ezetimibe, y si con la combinación de la máxima dosis tolerada de estatina y ezetimibe no se consigue el objetivo, y el paciente es de muy alto riesgo, estarían indicados los inhibidores del PCSK9. Una cosa importante, la guía nos insisten en la importancia del cuanto antes. Cuando damos estatinas a un paciente, la guía nos recomiendan hacer el primer control a las 8 más menos 4 semanas, es decir, en 1 o 3 meses. Fundamentalmente, ¿para qué? Para conseguir el objetivo rápido de un paciente después de un síndrome coronario agudo, el control hay que hacerlo a las 4 a las 6 semanas. ¿Qué transmiten las guías con esto? Que la importancia del control rápido del LDL colesterol. Acordaros, el LDL cuanto más bajo, cuanto más antes y cuanto antes y durante cuanto más tiempo, mejor para el paciente. Finalmente, objetivos del control glucémico. Bueno, cosas que todos sabéis, evidentemente tenemos que individualizar el objetivo de la glicada de acuerdo a la edad, las comorbilidades y la duración de la diabetes mellitus. Debemos ser ambiciosos, sobre todo al principio de la enfermedad, que es cuando los pacientes de verdad se dejan tratar. Una máxima que tenemos que tener es evitar la hipoglucemia. En los últimos años hemos aprendido fundamentalmente que las hipoglucemias son un objetivo, evitar la hipoglucemia es un objetivo tan importante como conseguir un objetivo adecuado de la glicada. Sabemos que la hipoglucemia es un marcador de mortalidad cardiovascular, de mortalidad por cualquier causa, y sabemos incluso que en pacientes ancianos el número y la severidad de los episodios de hipoglucemia se relacionan con mayor tendencia a sufrir demencia. Es importantísimo que nuestras estrategias, en la medida de lo posible, y mientras podamos usarlo, utilicemos fármacos con poca probabilidad de provocar este efecto secundario. El objetivo en general va a ser de menos del 7%, insisto, individualizado según las características del paciente, y podemos ser más ambiciosos, sobre todo al principio de la enfermedad, en pacientes, en los pacientes que utilicemos fármacos sin riesgo de hipoglucemia. Ahí se me ha colado un gazapo que pone primario LDL. ¿Con qué? Pues bueno, pues basándonos en el mismo principio que comentamos para la tensión arterial. Tenemos un objetivo de glicada, pero para un mismo descenso de glicada, si tenemos fármacos que nos ejercen unos efectos beneficiosos para el paciente diabético concomitantemente, por ejemplo, que no provoquen hipoglucemia, que nos reduzcan el peso, que nos bajen la tensión arterial, que nos enlentezcan el deterioro de la función renal, que prevengan el desarrollo de insuficiencia cardíaca o de lo que mata a nuestros pacientes, ictus, infartos, y en última instancia, lógicamente, nos reduzca la morbimortalidad, es evidente que tenemos que dar prioridad a estos fármacos. Estos fármacos tienen que estar al principio de la lista. Si una vez introducidos estos fármacos el control glucémico está fuera de objetivo o no podemos poner estos fármacos por contraindicaciones, pues detrás de ellos vendrán otros. Pero es evidente que siempre tendremos que dar prioridad a estos fármacos. Y estos fármacos los tenemos ya, son los inhibidores SGLT2 y agonistas del GLP-1. Sabéis que los inhibidores SGLT2 ejercen ese efecto beneficioso, fundamentalmente es un efecto rápido y que se centra fundamentalmente en la prevención
a estadios sintomáticos de insuficiencia cardíaca, mientras que el efecto de los agonistas del GLP-1 es un efecto un poco más retrasado en el tiempo, más parecido al de la estatina, reduciendo eventos anterotrombóticos. Por lo tanto, el Isidoro, tanto al principio como en la evolución de la enfermedad, esta diapositiva, voy a ponerla porque ha generado mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque por primera vez unas guías de práctica clínica han puesto por delante de la metformina a otros fármacos en los pacientes de muy alto riesgo. Bueno, podrá ser polémico lo que queráis, pero en cuanto a evidencia científica, pues no hay color. Es decir, es evidente que son mejores fármacos. Sin duda, yo no estoy diciendo que la metformina sea un mal fármaco y, de hecho, creo que esta es una polémica absurda porque son fármacos que pueden convivir perfectamente en el paciente al principio de la enfermedad, porque son fármacos que no provocan hipoglucemia. Pero en cuanto a evidencia, en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares en ensayos clínicos, no hay color la evidencia con los inhibidores SGLT2, agonistas GLP-1, con respecto a la metformina, cuyos datos son datos observacionales y de ensayo clínico, el UCAPDS, en el cual la metformina demostró un ligero descenso de la tasa de infarto a 10 años en pacientes recién diagnosticados de diabetes, comparándolo con no hacer nada, darle insulina o sulfonilureas de primera generación. Insisto, yo no estoy para nada en contra de la metformina, todo lo contrario. Lo que sí creo que es sensato que las guías se posicionen en este sentido, sobre todo para llamaros la atención de que estos fármacos tienen que formar parte de nuestro armamentario en el manejo de nuestros pacientes. En el caso de Isidoro, sobre todo, una vez que tiene el infarto, la duda no es si le tengo que poner un inhibidor de SGLT2 o un agonista del GLP-1, que probablemente termine necesitando los dos, sino cuál le pongo primero. Para mí esa es la duda. Y yo en el caso de Isidoro, que tuvo un infarto grande que le dejó una fracción de eyección deprimida, si tuviese que elegir un fármaco de entre los dos, ¿cuál pongo primero en cuanto a prelación? Elegiría el inhibidor de SGLT2. ¿Por qué? Porque los beneficios son más rápidos. Y en un paciente que ha quedado con fracción de eyección deprimida, me interesa mucho evitarle que progrese a un estadio sintomático de la insuficiencia cardíaca. Y fijaros, y con esto termino, esto se ha publicado en la ADA hace 2 semanas, fijaros en el estudio en Parreg, cuánto tarda la empaglifosina frente al tratamiento estándar en provocar beneficios estadísticamente significativos en términos de reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y en muerte cardiovascular. A los 17 días del inicio del tratamiento ya hay una reducción significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y tenemos que esperar menos de 2 meses para tener beneficios en términos de mortalidad. Insisto, la pregunta no es si le pongo uno u otro, sino cuál le pongo, o sea, cuál pongo primero. Bueno, pues esta es mi parte de la presentación, creo que no me he pasado demasiado, así que te paso el testigo, si te parece, Pedro. Claro. Bueno, pues saludar en primer lugar a toda la audiencia, agradeceros que dediquéis un tiempo desde vuestras casas a conectaros, agradecer a la SEM la invitación a participar en este evento. Ahí tenéis mi referencia. Soy Pedro Rozas, trabajo como endocrinólogo en el Hospital de Ciudad Real. A Beringues por el patrocinio y a Carlos porque siempre es un lujo y un placer trabajar con él. Bien, viendo la primera parte que ha comentado Mario, en la cual ha abordado perfectamente cuál debe ser el concepto de prevención cardiovascular en un paciente diabético tipo 2, desde el abordaje integral, yo voy a centrarme un poco más en lo que el problema o la esencia del problema, que en mi opinión no es tanto la diabesidad, sino la obesidad como origen de la pandemia que estamos viviendo. En ese sentido, aquí queda claro lo que está ocurriendo en los últimos 40 años. Y lo que está ocurriendo es que de una zona de prevalencia de obesidad en los años 80, que rondaban el 5 o 10% en la inmensa mayoría a nivel mundial, estamos viendo cómo la prevalencia de la obesidad se está incrementando a un 20, un 25% a nivel en los diferentes continentes. Sabemos que en España el 60%, que se dice pronto y duele en el alma, el 60% de la población española adulta tiene exceso de peso, un 20, un 25% obesidad y en torno a un 40% sobrepeso. En ese sentido, me planteaba esta serie de cuestiones a resolver con Isidoro. ¿Cuál era el objetivo terapéutico que debemos mantener? Y un objetivo terapéutico probablemente holístico. ¿Qué es dieta y ejercicio? Y todos lo sabemos. Y yo soy el primero, y en torno en mea culpa, que cuando son las 12:30, 1 de la tarde, ya llevas visto 20 y tantos pacientes, que voy a decir a vosotros en las consultas de atención primaria,
en el informe pone dieta de ejercicio y luego el ajuste del tratamiento farmacológico, como si la gente supiera qué es exactamente la dieta y qué es exactamente el ejercicio. ¿A dónde estamos evolucionando en lo que respecta al control glucémico? Quizás estamos pasando de esa visión glucocentrista y sobre todo hemoglobinocentrista a qué ocurre con la variabilidad glucémica y el riesgo de hipoglucemia, y luego terminaré diciendo un poco qué no hubiese hecho yo con Isidoro y qué haría. En ese sentido, con respecto a los objetivos terapéuticos, esto es cristalino. El problema que tienen fundamentalmente los pacientes con diabetes y sobre todo los pacientes con obesidad es que tienen un impacto muy negativo no solo en la expectativa de vida. En mi opinión, y esto es una opinión particular, si me tengo que morir 5 años antes, pues me moriré 5 años antes. Lo que no quiero es perder calidad de vida en esa última etapa de la misma. Y en ese sentido hay que tener claro que las complicaciones microvasculares joden bastante la calidad de vida de los pacientes diabéticos. A nadie le gusta ir a hacerse diálisis lunes, miércoles o viernes o que le amputen una pierna por una neuropatía diabética. ¿Qué sabemos o qué sabemos con respecto al impacto que tiene la obesidad en la pérdida de calidad de vida o la aparición de años con discapacidad? Pues es que el tercer factor fundamental. El índice de masa corporal está por debajo del consumo de tabaco y por debajo de la presión sistólica elevada en cuanto a fastidiar la vida de los pacientes de la población española, con unos años de vida ajustados por discapacidad muy significativos. Y me vaya a permitir que diga una cosa. El índice de masa corporal probablemente sea una de las medidas imperfectas para abordar la obesidad, porque lo que no estamos viendo es lo que ocurre a nivel del perímetro abdominal, que es uno de los factores fundamentales que predicen o no el riesgo de morbimortalidad a largo plazo. Esto claramente, no solo detrás de la enfermedad cardiovascular, sino del riesgo de padecer un cáncer o del riesgo de padecer una trombosis venosa profunda o del riesgo de padecer depresión. Esto tiene un impacto muy significativo en términos de gasto sanitario en España. En ese sentido, no es solo un problema de cantidad. Las últimas clasificaciones de la obesidad no van tanto por índice de masa corporal también, sino por cuáles son las comorbilidades que se asocian a un paciente obeso, de tal forma que sabemos que no es un problema de peso, sino de tejido adiposo, de exceso de tejido adiposo desde un punto de vista cuantitativo, pero si me apuráis más, de exceso del tejido adiposo desde un punto de vista cualitativo. Y es que el tejido adiposo disfuncional, como vemos en la diapositiva, la parte inferior, ese tejido adiposo que no es capaz de asumir el exceso energético que estamos inyectando diariamente con unos hábitos dietéticos inadecuados y un estilo de vida sedentario, no todo el mundo reacciona por igual con respecto a ese exceso de energía. De tal forma que pacientes que responden con lo que se decía pues se publicó antiguamente en El Mundo como el adipocito asesino, responden con una inflamación del tejido adiposo, con incapacidad de asumir ese exceso energético, condiciona muchos de los factores de riesgo cardiovascular y de las enfermedades cardiovasculares, incluida la diabetes tipo 2, que conllevarán a medio y largo plazo a una pérdida de la calidad y también de la expectativa de vida. En ese sentido, en la teoría de resolución de problemas, probablemente lo que tengamos que hacer es focalizarnos en el problema de base. Quiero resaltar esta diapositiva porque os recomiendo la lectura, la acaba de presentar y está en la página web de la Sociedad Española de Endocrinología, un documento de abordaje integral de la obesidad, muy práctico, muy sencillo, no se va por las ramas, pero sí me llamó la atención esta frase que resalto en la parte izquierda de la diapositiva, que es que, y esto es publicado en junio del 2020, que es difícil encontrar patología que no sea más prevalente en el sujeto con obesidad ni patología cuya condición no empeore ante la aparición de la obesidad. Bueno, esto se dijo 400 años antes de Cristo. Ya dijo Hipócrates que los obesos mueren antes que los delgados y, por tanto, muy probablemente un enfoque adipocéntrico con intención de disminuir el peso va a tener un impacto positivo. Y ese es el enfoque del análisis causa-raíz. Claro que tenemos que podar las hojas para intentar controlar los factores de riesgo, pero si no nos vamos al origen, a ese exceso de tejido adiposo o a ese tejido adiposo disfuncional, probablemente la capacidad de obtener los resultados a medio y largo plazo en términos de expectativa y calidad de vida sean insuficientes. Bueno, ¿cuánto hay que perder? Lo ha comentado antes Mario, ¿no? Claramente tenemos evidencia que pérdida en torno al 5 o el 15% de peso, un 5 o un 10% de peso, tiene un impacto muy significativo. Y fijaros la inmensa lista de patologías o de comorbilidades que mejoran perdiendo peso, desde la diabetes tipo 2, la dislipemia, la hipertensión, no nos olvidemos del hígado graso no alcohólico, se está convirtiendo en la principal causa de cáncer hepático en países desarrollados, síndrome ovario poliquístico en mujeres, el hipogonadismo masculino, cuando cribamos hipogonadismo en pacientes diabéticos con síndrome metabólico, obesidad abdominal,
vemos una elevada prevalencia, la artrosis, el reflujo gastroesofágico, la incontinencia urinaria e incluso con pérdidas muy significativas de peso, hay evidencia que tras cirugía bariátrica conseguimos un descenso de la mortalidad. Es decir, hay que ver globalmente al paciente, no solo de una perspectiva cardiovascular, teniendo claro que pérdidas de un 5, 10, un 15% de peso impactan muy significativamente en la calidad y la cantidad de vida. En ese sentido, ¿qué es dieta y ejercicio? Bueno, pues las recomendaciones fundamentales es que existen diferentes dietas que en diabetes con respecto al ejercicio. Existen claramente, lo ha comentado antes Mario, una recomendación basal que es, primero, que el ejercicio hay que individualizarlo. Clamo a los sistemas sanitarios para que implementen, atraigan y incorporen a la asistencia clínica a dos tipos de facultativos. Los facultativos especialistas en la prescripción de ejercicio y los dietistas, porque sin ninguno de esos dos probablemente no vamos a ser capaces de llegar a los objetivos. Con respecto al ejercicio, bueno, lo conocéis bien, 150 minutos semanales de intensidad moderada. Hay que decirle qué es intensidad moderada, probablemente con el test del habla sea suficiente, pero algunos más jóvenes que se monitorizan ya la frecuencia cardíaca con su reloj, se le puede marcar un objetivo de frecuencia cardíaca. Claramente hay que hacer una evaluación previa en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo y aquellos pacientes con riesgo de hipoglucemia con sulfonilurea o insulina hay que hacer un ajuste de tratamiento. Además, a esto hay que asociarle algún tipo de ejercicio de resistencia al menos 2 días en semana y tenemos evidencia en aquellos pacientes que puedan llevar a realizarlo y que no tengan contraindicaciones a nivel cardiovascular, que el ejercicio de alta intensidad en intervalos cortos tiene un beneficio claro con respecto al control glucémico y la sensibilidad a la insulina. Lo resalto porque esta es la tabla de recomendaciones de ejercicio del algoritmo de la guía que he hablado antes de la SE, no porque no voy a hablar de las partes centrales donde la acabo de comentar, la intensidad, el ejercicio aeróbico, intensidad moderada o el de resistencia, sino que cualquier tipo de actividad que evite el sedentarismo y favorezca el caminar, los 10.000 pasos diarios, el no estar mucho tiempo sentado, tiene un impacto positivo en el gasto energético diario y va a tener un impacto positivo en lo que respecta a la ganancia ponderal. En lo que respecta a las dietas, veis en la diapositiva abajo a la izquierda que hay diferentes dietas han demostrado beneficio en el control glucémico. No os perdáis el impacto que puede tener una dieta bien realizada sobre el control glucémico. Entre 0,5, 0,6, 0,7 disminuyen la mayoría de los antidiabéticos orales y 2%. Es decir, el impacto en el control glucémico de una dieta bien llevada es igual o mayor que cualquier tipo de tratamiento antidiabético. Pero bueno, en España yo creo que debemos resaltar los beneficios observados con la dieta mediterránea. Tenemos el estudio Predimed, el estudio Predimed Plus, donde a los 4 años de seguimiento, con una diferencia exclusiva de 2,5 kilogramos con aquellos grupos de intervención, había un beneficio significativo en los factores de riesgo cardiovascular, en el control glucémico, en marcadores inflamatorios o de función de la célula beta pancreática. Y no olvidéis que hay un subgrupo que no es muy grande, pero que probablemente que faltan recursos sanitarios para su ofrecimiento, que hay pacientes que tienen criterios de cirugía bariátrica y que esos pacientes con criterios de cirugía bariátrica hay evidencia suficiente que tiene un impacto muy positivo no solo en la enfermedad cardiovascular, sino en la calidad de vida o en la mortalidad a largo plazo. Lo hemos comentado con anterioridad, esto es un paso más, no me vale con hemoglobina glicosilada. Una recomendación que le doy siempre o bien a los residentes que están conmigo rotando, esta mañana había 2 de atención primaria y lo hemos comentado y no es por decirlo aquí, o a todos los alumnos de la facultad que están rotando conmigo, es que cuando veáis un paciente con una hemoglobina glicosilada en 6,5 y insulinizado, no os quedéis muy tranquilos, no digáis tiene usted hipoglucemia, no las tiene, porque algunos de ellos tienen hipoglucemia asintomática. El objetivo prioritario debe ser un buen control en términos de hemoglobina glicosilada individualizado en función del paciente, evitando la aparición de hipoglucemia. Y algo que cada vez tenemos más claro, sobre todo en pacientes insulinizados, es evitar la variabilidad glucémica. Porque muy probablemente los resultados negativos que se observaron en los estudios llevados a cabo del control intensivo sobre la prevención cardiovascular fueron porque un porcentaje significativo de estos pacientes tenían un incremento del riesgo de hipoglucemia y de la variabilidad glucémica por las terapias que se llevaron o que se tomaron en estos estudios llevados a cabo. Los objetivos de hemoglobina no los voy a comentar, lo he comentado antes Mario, pero bueno, tenemos claro que un paciente de poco tiempo de evolución debe tener un objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo del 6,5%. Esto lo dijo Elliot Joslin en el 1922, un año después de del descubrimiento de la insulina, que es que los objetivos de control glucémico
en pacientes diabéticos debería ser lo más próximos posible a los pacientes que no son diabéticos. Eso no es una utopía con determinados pacientes ni con los tratamientos actuales que tenemos. Y claramente pacientes con mayor tiempo de evolución o frágiles debemos individualizar los objetivos de control metabólico. Bien, ¿qué hubiese hecho yo? Decía mi madre, que en paz descanse, que a ella le hubiese gustado regresar al pasado sabiendo lo que sabía en el momento cuando cometió la frase, ¿no? Bueno, tampoco es tan pasado esto, porque llevamos 2 años de evolución. Lo que yo no hubiese hecho es iniciar un inhibidor de la DPP4. Y luego lo podemos dejar para el debate. Lo que no haría tampoco nunca es quitarle la metformina. En ese sentido, yo creo que este paciente se hubiese beneficiado de asociar a la metformina cuando se intensificó con el inhibidor de la DPP4, de, como hemos comentado, utilizar fármacos que, además de mantener un control glucémico adecuado, son capaces de ayudar a la pérdida ponderal y tienen un beneficio cardiovascular asociado. Y por ahí van los tiros en el manejo de todos los pacientes diabéticos que tienen sobrepeso, obesidad, de todas las guías. Sin embargo, muy probablemente no estemos terminando de hacerlo. Esto va más con lo que comentaba antes Carlos de la actitud. Nos cuesta, la inercia nos cuesta a todos, a todos, cambiar las prácticas clínicas, y a pesar de que tenemos evidencia suficiente desde hace algún tiempo, lo que vemos es que la práctica clínica por cada agonista del receptor de GLP-1 se ponen 3 SGLT2 y 10 inhibidores de la DPP4. En ese sentido, yo creo que probablemente esté cambiando y en los próximos meses o años veremos cambios de tendencia significativos. Pero no por nada, sino porque conforme vamos aprendiendo de los diferentes estudios, sabemos que el inhibidor de la DPP4 tiene un perfil muy claro de paciente, que es aquel paciente frágil, porque no va a aportar un beneficio cardiovascular, porque tiene un efecto neutro, y claramente su beneficio fundamental es que tiene una eficacia moderada en el de hemoglobina glicosilada, pero son muy seguros. Y, por tanto, esos fármacos muy seguros habría que priorizarlos en aquellos pacientes frágiles o de mayor edad. Aquí tenemos los resultados de los fármacos que han demostrado beneficios, seguridad cardiovascular de los diferentes ensayos que se han llevado a cabo. ¿Qué hacen los inhibidores del SGLT2? Resaltar 2 cosas, que claramente su principal efecto es tratar de aumentar el gasto energético. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen porque tienen un efecto glucosúrico, y cuando nosotros perdemos entre unos 70-80 gramos de glucosa diario, pues se traduce en una pérdida calórica en torno a 300 kilocalorías, 280-320 kilocalorías. Pero no se queda ahí. El efecto metabólico de los SGLT2 es profundamente mayor, y lo que observamos es que mimetizan ese estado de ayuno con oxidación de los ácidos grasos, y también está muy de moda que las dietas intermitentes, con ayuno intermitente, pueden tener un impacto positivo no solo en la enfermedad cardiovascular, sino también en la expectativa de vida a largo plazo. Los agonistas del receptor de GLP-1 fundamentalmente tienen un efecto anorexígeno, actuando a nivel del sistema nervioso central. Eso te lo cuentan claramente los pacientes cuando se inician. Se sacian antes, inicialmente también por un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, pero fundamentalmente la pérdida ponderal es porque disminuye el apetito. Bueno, ¿y qué sabemos de los estudios comparativos directos? Bueno, es que tenemos estudios head-to-head que nos dicen que un agonista del receptor de GLP-1 es más potente en términos de descenso de hemoglobina glicosilada que lo que son los inhibidores de la DPP4. Y no olvidaros, como luego comentaré, que Isidoro tiene una hemoglobina de 7.8 y que nuestro objetivo puede ser una hemoglobina de 6.5. Implementar en la práctica clínica que, al igual que el control lipídico, elegimos el fármaco a utilizar en función del objetivo del LDL y la potencia de descenso. No todos los antidiabéticos tienen el mismo efecto en descenso de hemoglobina glicosilada. Con respecto al peso, pues claramente también los agonistas tienen un efecto positivo con respecto al nivel de la DPP4, con descensos significativos de peso y también de perímetro abdominal. Y los ISGLT2, pues también lo tenemos claro, aunque es verdad que en términos de hemoglobina glicosilada puede ser similar de media a un inhibidor de la DPP4, sí son más potentes en aquellos con hemoglobina glicosilada más altas. Este es un análisis de la EMPA-REC en monoterapia, comparando empagliflozina y sitagliptina. Pacientes con hemoglobina glicosilada por encima de 8 o 9, el descenso de glicada es mayor con los ISGLT2 que con sitagliptina, y un beneficio fundamental en lo que respecta al peso corporal con descenso significativo con empagliflozina y un efecto neutro con sitagliptina. Y como ha comentado antes Mario, en términos de insuficiencia cardíaca, yo creo que ya la evidencia es abrumadora y no podemos seguir dándole vueltas a esto. Esto es práctica clínica, el estudio en Price. Cuando se comparan con sitagliptina y comparamos empagliflozina, hay un descenso muy significativo del riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca en el conjunto de pacientes e independientemente del antecedente o no de enfermedad cardiovascular. ¿Qué haría yo en este momento? Bueno, pues teniendo en cuenta que la diferencia con respecto a la glicada es de 1.3%,
pues insisto, a muerte con modificaciones de estilo de vida, y vuelvo a insistir, necesitamos equipos multidisciplinares para poder conseguir estos objetivos. Recordar que está en biterapia, por lo tanto, si yo suspendo sitagliptina y añado un ISGLT2 en términos de hemoglobina glicosilada, pueden ser similares y, por tanto, no llegaría a cumplir los objetivos en términos glucémicos, pero sí se lo suspendería por los beneficios en insuficiencia cardíaca y en prevención renal, estoy hablando de la visita basal, y añadiría un agonista al receptor de GLP-1 semanal, lo ha comentado previamente Mario, añadir una estetina con un LDL de 70 porque el riesgo es alto en Isidoro de partida. 2 años después, pues habría 2 escenarios posibles. Si hubiese regresado al pasado, mi paciente estaría con una combinación de agonista del receptor de GLP-1 y ISGLT2 y, por tanto, con un 8 y pico de hemoglobina glicosilada lo insulinizaría con una insulina basal de segunda o tercera generación con bajo riesgo de hipoglucemia y menor variabilidad glucémica, que la disponemos en la práctica clínica, pero como no exactamente el paciente seguía con la combinación de metformina y DP4, volvería a hacer lo que hubiese hecho al inicio, que es una combinación de ISGLT2 con un agonista del receptor de GLP-1 semanal, teniendo en cuenta una cosa y una salvedad, que es que el ISGLT2 fundamentalmente lo pautaría por los beneficios en peso, a nivel adipocéntrico, a nivel cardiovascular, en insuficiencia cardíaca y a nivel renal, porque con un filtrado de 53, si no me acuerdo mal, la eficacia en términos de descenso de hemoglobina glicosilada se va perdiendo con los ISGLT2 y el agonista receptor de GLP-1 con un abordaje glucoadipo-cardiorrenal. Y suspendería la simvastatina que tenía pautada y asociaría rosuvastatina con ezetimiba con un objetivo de LDL de colesterol de 55. Insisto, veis en todas las actuaciones que podría hacer que si no modificamos el estilo de vida e insistimos en cambios de actitud, no vamos a conseguir los objetivos terapéuticos propuestos. Y voy terminando en este sentido. Me podréis decir, ¿y el coste que hacemos? Lo podemos dejar para el debate. Esta frase es de Carlos, es lo que tiene Google, que encuentra uno de todos. No me busquéis, por favor, porque alguna cosa de la que me arrepienta. Pero el gasto es eficiente, se evita el mal control. Y el mal control no es solo hemoglobina glicosilada. El mal control es factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular incidental. Una reflexión. Necesitamos telecomunicarnos, no existe otra alternativa. Esta necesidad existía antes del COVID y el COVID ha venido a ponerla de manifiesto. No tiene sentido que se deriven a presencias físicas cosas que nosotros podríamos resolver telecomunicándonos. Totalmente de acuerdo con Carlos, esto debe estar registrado. Es una cuestión de actitud. Yo creo que los facultativos sanitarios los tenemos. Probablemente a los sistemas sanitarios les falta un poco, porque os pongo, por ejemplo, nosotros nos hemos adaptado, hemos puesto consultas nuevas no presenciales, consultas sucesivas no presenciales para adecuarlo a la cantidad de gente que puede estar en las consultas, y mi sorpresa fue que en los sistemas sanitarios, cuando uno hace una consulta telefónica, el peso de esa consulta es mucho menor que una consulta presencial. Hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo y ponerlo en la agenda estructuradas para que seamos capaces de intercomunicarnos de una manera mucho más eficaz, que en ocasiones no es necesario la derivación presencial del paciente. Los mensajes que he querido transmitir a lo largo de la exposición, y disculpadme porque me he pasado unos minutillos, es que no seamos simplistas y no estigmaticemos. La obesidad es una enfermedad crónica y compleja y multifactorial. Cuando uno empieza una dieta, al margen de que tiene un ambiente obesogénico, los cambios biológicos y fisiológicos internos tienden a disminuir tu gasto energético y a que la dieta no sea efectiva, y deberíamos enfocarla como una enfermedad crónica. Cuando tratamos la obesidad obtenemos un beneficio en todas las comorbilidades asociadas. Claramente la diabetes tipo 2 necesita un abordaje integral para mejorar la expectativa y la calidad de vida de los pacientes, y de eso, en parte, al margen de las modificaciones del estilo de vida, somos responsables nosotros, porque en función del fármaco que utilicemos vamos a obtener los objetivos terapéuticos propuestos o no, en términos fundamentalmente no de individualidad en los factores de riesgo, sino para mejorar la cantidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues yo le doy el paso, creo que es a Aurora ahora. Sí. Muchas gracias, Pedro. Me cuesta mucho trabajo cortaros, porque realmente la exposición lleva un hilo que es difícil deciros, pero bueno, encantado de las presentaciones de ambos. Aurora, esto suele pasar, te toca la última y bueno, al final, pero la pregunta con la que empieza tu presentación es magnífica. ¿Qué haría el nefrólogo, pues, entonces, no? Adelante. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la SEM y a Boehringer. Encantada de estar aquí en este foro, bueno, con Primaria, que creo que es tan necesaria la conexión con vosotros. Y bueno, yo voy
voy a un poco hablar de el qué y el por qué de la necesidad de cambiar un poquito el paradigma y el tratamiento de la diabetes y entender el porqué de estos cambios. Voy a pasar la diapositiva. Bueno, estamos hablando de telemedicina, la OMS ya lo define y realmente lo que hemos tenido que hacer un poco es adaptarnos a la nueva situación y teleimprovisar para intentar localizar a los pacientes y por ahora yo desde luego poco más hemos podido hacer, no teníamos ni siquiera línea directa, no tenemos los teléfonos a veces correctos, damos los datos al yerno, cuidado con la ley de protección de datos, es una situación a la que nos estamos adaptando y obviamente necesitamos recursos primordial para poder hacer esto con mejor eficiencia y calidad. Yo soy nefróloga, voy a hablar de mi libro, entonces, bueno, pues sabéis cómo se clasifica la insuficiencia renal desde hace ya unos años. Las guías CADIGO pues la clasifican en 5 estadios según la gravedad y muy importante detectar siempre ese dato de albúmina en la orina que nos va a decir cuánto de gravedad existe realmente en ese deterioro de función renal y qué tan importante es monitorizar en los pacientes diabéticos. El problema de la nefropatía diabética es que la prevalencia es tremendamente elevada y pasan los años y esto no va a variar. Además, el futuro es oscuro porque, bueno, cada vez es una enfermedad crónica y como buena enfermedad crónica debido al envejecimiento poblacional, esto va a ir a más y no hay freno. Además, si pensamos, si vemos las gráficas del futuro, pues el futuro es muy oscuro, sobre todo hablando de enfermedad renal porque ya se considerará para el futuro la primera causa de muerte, superando patologías como pueden ser patologías oncológicas muy prevalentes o patología respiratoria, con lo cual tenemos una situación complicada y creo que hay que hacer frente a lo que nos viene por delante y tomar todas las medidas posibles en este momento, que es cuando podemos hacer la prevención de lo que va a pasar en los futuros años. Quiero poner esta diapositiva porque creo que cuando vemos un paciente diabético tenemos que pensar en el glomérulo de ese paciente diabético y porque hay que poner ciertos tratamientos y incidir en dianas terapéuticas. En un paciente diabético, veis en el glomérulo del centro, va a existir una dilatación de la arteriola eferente junto con una vasoconstricción de la eferente, que esto va a conllevar un aumento de presión intraglomerular que irá dañando esa membrana basal glomerular, rompiendo esos pericelos de los podocitos, cambiando la estructura histológica del glomérulo y permitiendo esa salida importante de albúmina que irá aumentando conforme se vaya perpetuando la enfermedad. Además, la albuminuria sabéis que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y conocido desde hace muchísimos años. Y no solamente son estos cambios en las arteriolas aferentes provocada por la hiperglucemia mantenida y en la eferente, sino que también sabemos que existen unos transportadores, unos cotransportadores en este caso, que van a reabsorber toda la glucosa que lleva el túbulo para evitar la pérdida de azúcar a nivel renal y esa glucosa que se va a reabsorber de manera masiva porque está llevando en los pacientes diabéticos de manera masiva, se va a acompañar de reabsorción de sodio. Esto tiene implicaciones muy importantes, no solamente en la situación de hipervolemia que vemos en estos pacientes por la reabsorción de sodio, esa situación de glucotoxicidad que encontramos cuando esas células tubulares se cargan de glucosa, que tendrá implicaciones también en algo tan importante como puede ser la eritropoiesis, que condicionará una situación de anemia, pero es que además esa reentrada del sodio conllevará una disminución de la llegada de sodio a nivel distal y eso va a ser un potente va a avisar en la mácula densa, se detecta esa disminución de sodio y va a favorecer esa dilatación de la arteriola aferente, con lo cual se va a perpetuar este mecanismo. Con lo cual, como podéis ver en la diapositiva, donde intento explicar en qué consiste el feedback túbulo-glomerular, que es tan importante restablecer en nuestros pacientes, la llegada, cuando cerremos esa reentrada de sodio a nivel del túbulo, llegará más sodio a nivel distal y esa llegada de sodio a nivel distal restablecerá este feedback túbulo-glomerular cerrando esa compuerta que es la arteriola aferente, con lo que disminuirá la presión intraglomerular. Con lo cual, estamos hablando de 2 dianas terapéuticas muy importantes a nivel del riñón que hay que tener muy en cuenta cuando estemos delante de un paciente diabético para entender el por qué la necesidad de frenar esta situación que es la que existe a nivel del glomérulo en los pacientes diabéticos. En el año 2016 se publica el estudio en Parrec, yo creo que es el inicio de una nueva
era un nuevo cambio en el paradigma del tratamiento de la diabetes. Fue como algo caído del cielo, ¿no? Para los nefrólogos que llevamos 20 años en un fármaco que realmente pudiera proteger al riñón desde las IECAs y los SARA-2, pues realmente pues esto no teníamos un arma para frenar este problema tan serio que es la nefropatía diabética y la prevalencia que tiene actualmente. Después del estudio en Parrea con empagliflozina, vinieron estudios con otros SGLT2 que vinieron a avalar sobre todo esa potencia a la hora de proteger al riñón, de disminuir la evolución de la caída del filtrado glomerular, de retrasar años la llegada del paciente diabético a diálisis, con lo que ello conlleva, y de disminuir la pérdida de proteínas en la orina que tienen estos pacientes y que está tan relacionada con la mortalidad cardiovascular y con la evolución de la nefropatía. Con lo cual, pues yo creo que hay datos suficientes para entender la importancia de por qué los SGLT2 en la nefropatía diabética. La situación actual respecto a la comercialización, pues es la que es, está aprobada para filtrados de 60, se puede mantener con bajadas hasta 45. En Estados Unidos, a raíz del CREDENCE, que es el estudio que se hace con población muy nefrópata, donde se ve este importante beneficio de los SGLT2, se comercializa hasta filtrados de 30. Pendientes estamos también en España de que se comercialice hasta filtrados de 30 y desde luego estamos muy pendientes de los resultados con dapagliflozina y empagliflozina en población renal para que, bueno, pues que probablemente después de los resultados, si son positivos, que esperamos que sí, se baje a ese filtrado de 30, porque además, si algo hemos aprendido de los grandes estudios es que los beneficios del SGLT2 van a ser sobre todo más importantes cuanto peor está en la situación renal del paciente. Con lo cual, los niveles de la SGLT2 están recomendados como segundo escalón en el tratamiento de la diabetes. Los grandes estudios de seguridad cardiovascular y uno renal nos avalan, ¿no? la protección del riñón. Y los mecanismos implicados, pues, como os he ido explicando, es esa disminución del filtrado glomerular al restablecer el feedback glomerular, cerrar ese grifo, que es la arteriola aferente, que condiciona ese aumento de presión intraglomerular y esa pérdida de proteinurias. También ayuda ese aumento de natriuresis y la diuresis osmótica del paciente, la pérdida de peso ponderal que favorece el uso de las SGLT2. Y, por supuesto, a nivel renal tampoco podemos olvidar otro grupo de fármacos que bueno, están emergiendo en los últimos años y que bueno, parece que incluso está mejorando. Y los resultados, pues ahí están. También son fármacos que están posicionándose como fármacos nefroprotectores. También se está viendo cómo disminuyen la progresión de ese deterioro en los pacientes diabéticos y contribuyen de forma muy importante al descenso de macroalbuminurias, como podéis ver, sobre todo con fármacos como la semaglutida. ¿Cuáles son los efectos que justifican esa mejoría, esa prevención en la progresión de la nefropatía? Pues hay efectos directos. Receptores de la GLP2 están en todo el organismo, se han detectado en la mácula densa, tienen efectos directos hemodinámicos con disminución también de la presión intraglomerular, modulación del sistema renina-angiotensina, tienen cierto efecto natriurético y además tienen efectos antiinflamatorios, reduciendo el estrés oxidativo y la disfunción endotelial. Pero tiene unos efectos indirectos muy importantes para el riñón, como puede ser la ayuda a esa reducción de la presión arterial sistólica, el descenso de glicada y la reducción tan importante del peso que vemos con el empleo de este tipo de fármacos. Bien, ¿cuándo derivar a un paciente al nefrólogo? Bueno, pues esto es la pregunta del millón. Aquí hay consensos. El consenso que se hizo la SEN con la Sociedad de Médicos de Familia, bueno, pues un poco se llega a un esquema en donde hay que derivar al paciente con filtrados por debajo de 30 o microalbuminurias cuando ya pasan a macroalbuminurias con encima de 300, ¿no? Sería pues lo que está en rojo en las guías cada uno. Esta situación, bueno, quizás es demasiado estricta porque pacientes con filtrados glomerular no tan disminuidos, pluripatológicos, sobre todo diabéticos,
con microalbuminuria, pues quizás sí se beneficiarían de una derivación a nefrología. Y yo aquí quería aprovechar un poquito el foro, ¿no? que realmente pues sois de atención primaria, un poquito para dar unas pinceladas de qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar un filtrado glomerular. Sabéis que actualmente se está midiendo con el CK de EPI y que cuando nos enfrentamos ante un filtrado glomerular disminuido es muy importante algunos conceptos a tener en cuenta. Y es, por ejemplo, el uso de fármacos de ese paciente que está llevando ese paciente de forma basal, bien porque es cardiópata, diabético o porque los lleva para el tratamiento de la hipertensión. Tenemos que tener en cuenta el aporte de nefrotoxicidad hemodinámica que conlleva el uso de las YECAs, de los ARA2, de los diuréticos, que no quiere decir que haya que retirar el fármaco, sino que son fármacos que sabemos que van a disminuir el filtrado glomerular por su mecanismo de acción a nivel del glomérulo. Bien, con lo cual el filtrado glomerular en estos casos estaría infraestimado. En la población anciana también el CK de EPI sabemos que es una fórmula que infraestima el filtrado. Además, tenemos que tener en cuenta que el riñón es un órgano que envejece. A partir de los 40 años empezamos a descender filtrado, con lo cual en la población anciana los filtrados glomerulares bajos son algo que es lo normal. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando vemos un filtrado es cómo evoluciona. Si está estable a lo largo de los años y el descenso se debe al envejecimiento del riñón, es un descenso lento y progresivo, porque esto siempre va a ser progresivo, porque envejecemos, o el cambio realmente es rápido, ese cambio de filtrado es más rápido. Y cuando detectemos albuminuria, siempre sabéis que hay que corroborarlo porque muchas veces tenemos falso positivo en pacientes que realizan ejercicios, dietas ricas en proteínas o que estamos ante una infección del tracto urinario. Bueno, recientemente ya sabéis que se ha vuelto a retocar un poco el algoritmo de la RGDAPS y como veis en la parte de arriba ahora han posicionado la enfermedad renal crónica. Ya os recomienda con filtrados por debajo de 60, aunque bueno, la mayoría de las guías ya establecen estos criterios, que el segundo fármaco sea un SGLT2 o un análogo de la GLP-1 y por qué no los dos en casos que sea necesario. Y sobre todo cuando también la albuminuria es por encima de 30, muy importante tener en cuenta este tipo de combinaciones. Y cuando los filtrados caen por debajo de 30, bueno, no podemos utilizar SGLT2, pero bueno, hay fármacos seguros como son los IDPP4 y si el paciente es obeso, riesgo cardiovascular elevado, los análogos de la GLP-1 y en segunda línea fármacos seguros para la población nefrológica como puede ser la pegfilgrastim o la pioglitazona. Respecto a la hipertensión arterial, ya lo ha comentado Mario, 130-80, no bajar de 120-70, población con nefropatía permitir hasta 140 y al igual que la población más mayor con más fragilidad y siempre por supuesto la primera línea farmacológica y tenemos a los YECAs, a los ARA2, pero hay arsenal terapéutico yo creo que es suficiente para conseguir los objetivos adecuados, ¿no? Siempre tendremos segundos escalones, antagonistas del calcio, siempre una hipertensión que cuesta controlar, añadir diurético, si es resistente a ese diurético añadir un alactone o eplerenona para conseguir el control adecuado de esos niveles de tensión. ¿Y yo qué habría hecho en el caso clínico? Bueno, pues yo creo que coincidimos todos un poco. Un paciente joven, un IDPP4 no está aportando más de lo que te va a aportar desde luego el SGLT2 o un análogo de la GLP-1 por los niveles de glicada que tenía. Obviamente, si quitamos IDPP4, añadimos SGLT2, hay que llegar probablemente para llegar a objetivos, añadir un fármaco más. Teniendo en cuenta el IMC del paciente, pues sería ideal un análogo. Y respecto a la tensión, bueno, pues lo que habéis comentado, primer escalón siempre en los diabéticos, un IECA, un ARA2 para tocar esa arteriola eferente y revertir esa vasoconstricción que tiene. Que, bueno, pues que si os acordáis del glomérulo, ARA2 para la arteriola aferente, SGLT1, SGLT2 para la arteriola aferente y, por supuesto, intensificar estatinas para llegar a los niveles. Y, bueno, pues después del infarto, pues bueno, lamentablemente se infarta y además acaba con la FEBI disminuida y además se objetiva que también tiene daño renal en la analítica, en un filtrado
algo disminuido, no sé el tratamiento que lleva de base, porque a lo mejor pues lleva batiacidas, o supongo que lleva ya ARA2 o IECAS que contribuyen a ese filtrado algo disminuido, pero la existencia de un concepto de una creatinina de 45 pues obliga desde luego a un tratamiento con SGLT2 por el riesgo cardiovascular del paciente tan elevado y el IMC. También hay que añadir análogo, intensificar el tratamiento para el colesterol. Y bueno, para la presión arterial, lo que llevamos diciendo, el primer escalón siempre llega a llegar a 2, teniendo en cuenta la FEI del paciente, necesitará probablemente un beta bloqueante y un antagonista aldosterónico y después reevaluar la situación clínica del paciente y aprovechar un poco ya desde la nefrología, ¿no? Siempre tener mucho cuidado con este paciente, con este tipo de medicaciones que asocian metformina y aldosterona. Son pacientes que necesitan un seguimiento estrecho y que hay que siempre un poquito entrenarlos en las situaciones que les puedan favorecer una situación de deplección, como puede ser una gastroenteritis o una diarrea, que sepan que en esos momentos tienen que abandonar el tratamiento con metformina y con la aldosterona para evitar problemas asociados a la deplección y un fracaso renal probable en esas situaciones que junto con estos fármacos complicaría un poquito la situación. Y bueno, por mi parte nada más, agradecer la invitación y espero que os haya servido de forma práctica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le pediría a Alex, si puede ser, que nos lleve a la primera diapositiva de presentación de la actividad, eso es. Recordar a todos los asistentes que podéis utilizar el chat para hacer preguntas y, en cualquier caso, mientras os decidís, yo he preparado alguna y como los últimos serán los primeros, pues le va a tocar a Aurora. Y Aurora prácticamente ha contestado un poco a casi todo en su exposición, pero yo tengo pacientes monorrenos diabéticos que me preocupan mucho. Yo le preguntaría si los pacientes monorrenos diabéticos son un grupo de riesgo especial dentro de lo que es la diabetes y nefro, o depende exclusivamente de la función renal. Es decir, ¿tiene un filtrado renal bueno o no tiene albuminuria? Yo me olvido. Y por otra parte, en cuanto aunque has dejado bastante muy claro las derivaciones en el documento de consenso que hay, yo te diría una pregunta que sería, ¿cuándo derivar a nefro y que te hagan caso? Porque realmente es probablemente más del 50% de las derivaciones que se hacen, o creo que incluso más, podrían solucionarse con una teleconsulta entre el médico de atención primaria y el nefrólogo. Te cedo la palabra, Aurora. Gracias. Bueno, vamos a ver, en la primera pregunta del tema del monorreno, influye, preocupa mucho, ¿no? Un paciente monorreno tiene la mitad de glomérulos, con lo cual eso ya nos implica un seguimiento estrecho, pero no solamente los pacientes diabéticos, pacientes monorrenos vigilamos en la consulta, no todos, no con una frecuencia importante, pero los seguimos vigilando durante muchos años. Si es diabético, todavía más, porque al final la nefropatía diabética no deja de ser una situación en donde estamos perdiendo, ¿no? Esos glomérulos, esas unidades funcionales tan importantes. El paciente diabético tiene menos, con lo cual el monorreno tiene menos. Va a tener mucho más riesgo, ¿no? de desarrollar esta nefropatía, solamente porque tiene la mitad de las nefronas. Además, son nefronas que ya de por sí tienen una situación que les condiciona una hiperfiltración, porque tienen que trabajar más, tienen que limpiar un cuerpo sin la ayuda de su compañero del otro lado, con lo cual son pacientes que preocupan mucho y que son de riesgo, desde luego. Y respecto a la otra pregunta, a ver, que se me ha ido. ¿Cuándo derivarlos? Bueno, vamos a ver, que os hagan caso. A ver, yo creo que el motivo principal que recibimos en las consultas, por eso me he puesto un poco pesada con el tema de interpretar el CK de EPI dependiendo del paciente. Creo que la petición más importante que recibimos en las consultas es el abuelo de 85 años con la creatinina de 1,3, con un filtrado de 40, 35.
con tiacidas. Entonces, ese paciente tiene un riñón sano. Hay que saber interpretar. Entonces, ¿cuándo derivarlos y que te hagan caso? Pues cuando nosotros miramos mucho las dos cosas que he dicho, proteinuria y evolución, ¿no? Entonces, ese paciente que va rápido y sobre todo que es proteinúrico, ese paciente le vamos a hacer mucho caso, porque ese es el paciente con riesgo de llevar a diálisis y con muy elevada el riesgo cardiovascular. Eso es lo que nos pone en aviso siempre, es la orina, es la proteína y por supuesto, la disminución, la velocidad de su filtrado glomerular. Gracias, Aurora. Mario, entonces, ¿nos olvidamos de la glicada a la hora de pautar un tratamiento en pacientes que tienen alto riesgo o que la glicada entonces no sirve o cómo? A ver. ¿Qué opinas? No diré yo eso delante de un endocrino jamás, ¿vale? Pero sí que es verdad que, mira, yo como cardiólogo me considero un amateur en el control de la glicada. Sabéis que los cardiólogos nos hemos empezado a interesar por el control del paciente metabólico, el paciente diabético, cuando ha habido fármacos que reducen el riesgo cardiovascular y no provocan hipoglucemia. Es decir, que hemos sido hasta ahora bastante cobardicas en el tema. Yo miro la glicada, claro que la miro, pero la miro sobre todo en pacientes que están en tratamiento con fármacos que potencialmente pueden provocar hipoglucemia. En otras palabras, para no cagarla, ¿no? Es decir, sé que el fármaco SGLT2 y agonistas GLP-1 no provocan hipoglucemia, pero sí que pueden, en caso que estemos tratando pacientes con sulfonilureas, insulina y demás, y que tenemos que tener cierto cuidado si el paciente está bien controlado. Yo ahora mismo en un paciente, por ejemplo, en prevención secundaria, si no lo veo con un agonista GLP-1 o inhibidores SGLT2, me pregunto ¿y por qué? Porque si tiene alguna contraindicación. Es como si me llega un paciente después de un infarto y viene sin aspirina. Pues yo me pregunto, lo primero es ¿por qué no lleva la aspirina? Tiene que ser que está contraindicado o que al médico que lleva el paciente se le ha olvidado. Dicho esto, en pacientes, sobre todo los que yo veo, fundamentalmente prevención secundaria, que yo creo que, sobre todo inhibidores de SGLT2, tiene que formar parte de la estrategia del tratamiento del paciente diabético, y yo miro la glicada simplemente para asegurarme de que no me paso bajando la glucemia en el caso de que el paciente esté siendo tratado con fármacos que sí que pueden potencialmente provocar hipoglucemia. ¿Te parece prudente eso, Pedro? Sí. A ver, yo creo que fundamentalmente el problema es que cuando tenemos un tema tan complejo como el manejo de la diabetes tipo 2 o de la obesidad, la mente tiende a fragmentar. Entonces, ¿por qué no vamos a olvidar de la hemoglobina glicosilada? Si no se trata de eso. Primero, hay cierta evidencia que nos dice los metaanálisis que cuando tú haces un control intensivo en hemoglobina glicosilada hay una reducción significativa de infarto agudo de miocardio de un 15%. Bien es cierto que los metaanálisis, como todo, depende de lo que metas en el saco, ¿no? Segundo, yo me gustaría tener estudios de intervención con las nuevas moléculas con objetivos de hemoglobina glicosilada estrictos. Ten en cuenta que el hecho de quitar o no la metformina o quitar o no la hemoglobina glicosilada como objetivo viene de análisis de subgrupos de los estudios de seguridad cardiovascular. Estos estudios de seguridad cardiovascular no estaban diseñados para demostrar beneficios del control glucémico sobre la incidencia, y los análisis de subgrupos tienen sus limitaciones y sirven para formular hipótesis. Dicho esto, digo, no quitemos la hemoglobina glicosilada, individualicemos el objetivo de hemoglobina glicosilada en función del perfil que tenemos delante, elijamos aquellos fármacos que nos ayudan a cubrir los máximos objetivos con la menor intervención posible, y tenemos dos clases terapéuticas muy buenas para ello, y evitemos la aparición de hipoglucemia. Pero no dejemos por ahí gente con hemoglobina glicosilada por encima de 7,5 y 8, con mucha expectativa de vida, porque si no, muy probablemente, como bien ha comentado Aurora, y solo hablo de la parte nefrológica, seguiremos teniendo una pandemia de diálisis por diabetes que representa, si no me equivoco, Aurora, y si no me corrige, el 25% de los trasplantes o de la hemodiálisis de fracaso renal terminal la sigue representando la enfermedad diabética. Sí, la primera causa de entrada en diálisis. En ese sentido, sí me creo que los mecanismos que representan los ISGLT2 y los agonistas en términos de beneficio cardiorrenal
puedan ser independientes del control glucémico, pero también digo que muchos de estos estudios se han hecho con pacientes de hemoglobina glicosilada alta y que, por tanto, habría que ver si son aplicables a pacientes con hemoglobina glicosilada más baja. No la quitemos, integrémosla. Y en relación al tema de la obesidad, Pedro, hace poco he leído un trabajo que se revisa y que es un poco lo que tú has comentado. En España ahora mismo tenemos más de 23 millones de personas con exceso de peso. Fundamentalmente está creciendo en varones, pero es que se supone que para 2030 va a haber 3 millones de personas con exceso de peso más. Esto supone como 3.000 millones más de gasto de lo que ya suponía el 2% del presupuesto de sanidad de 2016. Todos sabemos y conocemos el problema, pero realmente es posible hacer una intervención poblacional para que esto, por lo menos, nos quedemos como estamos. Bueno, no nos queda otra, Carlos. Es que no nos queda otra. Es decir, aquí podemos tener dos posibilidades. O afrontar el problema y, desde luego, evidentemente, nosotros somos la punta del iceberg. Esto necesita de medidas sociales, de medidas políticas y de medidas de concienciación de la población. O, si no, vamos a empezar a tener un incremento muy significativo de las comorbilidades asociadas a obesidad que van a hacer que el gasto sanitario sea insostenible. A mí lo que muchas veces disculparme que estamos en familia y hablo mal, me encabrona, es por qué se estigmatiza a un paciente obeso y se le limitan recursos que demuestran beneficios significativos, y cuando tienes un cáncer de colon asociado a la obesidad no existe limitación en ninguno. Es decir, nosotros tenemos que ofertar aquellos recursos que existen en prevención, porque si no hacemos prevención, el gasto sanitario no hay Producto Interior Bruto que sea capaz de controlarlo. Y claramente las intervenciones deben ser multidisciplinares, no puede haber otra forma. Muy bien, nos estaban haciendo comentarios un poco de que en otras comunidades y tal, pues hay establecidas consultas telemáticas. Yo creo que es el futuro inmediato. No podemos seguir así. Lo que yo he dicho en mi intervención, el modelo actual es obsoleto y no resuelve nada. Esas fotos que vemos, todos conocemos, los médicos de atención primaria de las salas de espera, realmente tienen que cambiar. Nos vamos a permitir alguna última pregunta porque vamos a rascar un poquito de tiempo y por ejemplo, hemos hablado mucho de los objetivos de lípidos, Mario. Realmente, primero, yo creo que existe una infrautilización de las estatinas de alta intensidad y que tampoco tenemos muchas, solo tenemos 2, y la asociación con el ezetimibe, pero ¿qué experiencia tenéis con los IPCSK9, por ejemplo? La experiencia es muy buena, sobre todo en cuanto a eficacia y a tolerancia. Y además... Pacientes muy seleccionados, supongo. Sí, son pacientes, tienen que ser pacientes que, a pesar de estar con la máxima dosis tolerada de estatina, que la máxima dosis de estatina tolerada puede ser 0 estatina, ¿sabes? Pues son pacientes intolerantes. Más ezetimibe no alcanzan el objetivo como mínimo de, lo que nos permite el IPT más a partir de 100, ¿vale? Si es un paciente de muy alto riesgo y el LDL está a más de 100 con la dosis más tolerada, máxima tolerada de estatina y ezetimibe, podemos ponerlo. Aunque hay evidencia, lógicamente, de que es beneficioso partiendo de niveles de LDL más bajos. Y la verdad es que la respuesta es espectacular. Son descensos de 50 al 60% del LDL colesterol y muchas veces nos tenemos que plantear, pues son pacientes que a lo mejor, imagínate que está con rosuvastatina 20 y ezetimibe 10 y que lo tienes con un LDL de 105 y le pones este fármaco y lo pones un LDL de 20. Y entonces te plantea, ¿qué le hago? ¿Le quito la ezetimiba o pruebo? Es decir, en esas tesituras nos colocan los inhibidores PCSK9 en cuanto a eficacia. Y nosotros tenemos 2 residentes que han terminado ahora, que están haciendo sus tesis acerca de hipercolesterolemia familiar en Toledo y han identificado muchos pacientes y la experiencia que están teniendo también de eficacia y tolerancia insisto es muy buena. Son fármacos caros, evidentemente, hay que seleccionar a los pacientes, pero lo que está claro es que funciona. Muy bien.
Sí, coincido con la experiencia de Mario. Pasa que en la práctica clínica hay determinadas situaciones que el IPT nos pone en mucha duda, ¿no? Ya. Que aquel paciente que tiene un EDR de 90, cuyo objetivo es por debajo de 55, pero que no están financiados porque su EDR no está por encima de 100. Bueno, es lo que hay, la situación que existe, pero como clínicos nos genera bastante problemática el hecho de no poder llegar a objetivos terapéuticos teniendo herramientas disponibles con evidencia. Carlos. Dime. Pedro, en este sentido, ¿qué te parece a ti la limitación de los agonistas GLP-1 con el IMC? ¿Tú crees que los pacientes con IMC por debajo de 30 no se benefician? Sí, claro que sí. De hecho, los análisis de los estudios, el IMC no es un factor determinante para el beneficio. El IMC por encima de 30 es un criterio de reembolso. En los ensayos clínicos incluyeron pacientes con IMC de hasta 27, beneficios. Vamos. De hecho, creo que en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida habría que retirar el criterio de IMC para iniciar una agonista del receptor de GLP-1. Totalmente de acuerdo. Aurora, le quería comentar una cosa, Aurora, porque nosotros, la verdad, manejamos mucho este tipo de fármacos cada día más en primaria y realmente no nos dan muchos problemas, ¿no? Si acaso, pues bueno, suelen ser problemas micosis genitales y tal, que se suelen resolver bien. ¿Vosotros tenéis sensación de que, por ejemplo, que en cuanto a infecciones urinarias que compliquen, que puedan generar sepsis, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Aurora? Nunca he visto una sepsis urológica por SGLT2. A ver, yo creo que aquí lo que hay que llevar cuidado es que a la hora de prescribir un fármaco, mirar la orina. O sea, de prescribir este fármaco, hay que mirar la orina. Pacientes con infecciones de orina de repetición o con retenciones importantes de orina o pacientes sometidos a manipulaciones urológicas, RTUs, WJs, esos pacientes no se les puede poner. Si quitando eso, balanitis, lo más frecuente, infecciones de orina, teniendo en cuenta ese dato, yo realmente prácticamente lo he visto. Además, quizás más frecuente en el varón que en la mujer, ¿verdad? Yo mi experiencia es las balanitis mucho más frecuentes, bueno, claro, en el varón que las micosis vaginales, pero es verdad que tengo de los SGLT2 prescritos en la consulta, un 70-75% son varones, con lo cual que la percepción sea esa, quizás está un poco sesgada por el porcentaje de paciente varón al que se le pone SGLT2, que es, en mi experiencia, muy superior a la mujer. Muy bien. Pedro, como estamos en lo máximo, yo tengo una noticia de hoy que quiero comentarte a ti y que nos des tu opinión. Y es que se comenta que sabemos que el COVID-19 afecta a páncreas, afecta a la célula beta. Y hoy se comentaba el caso de un debut en un paciente sano de 18 años, alemán, que ha pasado el COVID, lo pasaron los padres, lo pasó él, y un mes después ha hecho un debut con diabetes tipo 1, de diabetes tipo 1. Entonces se está empezando a plantear, incluso se está iniciando estudios de investigación, si podría ser que en el post-COVID podamos encontrar diabetes tipo 1 por este motivo, en aumento. ¿Qué opinas? Bueno, pues sobre la etiología clara de la diabetes tipo 1 existen diferentes teorías. La teoría infecciosa siempre ha estado ahí, no se ha identificado del todo cuáles son los posibles virus responsables. En cuanto yo no he leído esa noticia, ¿dónde se ha publicado, Carlos? En Nature, pero también hace referencia a estudios que se están realizando a ver si es realmente así. Ocurren varios mecanismos por los cuales, al margen de que sea un factor etiológico directo, es decir, que desencadena una respuesta inmune frente a la célula beta, puede ocurrir. Primero, que estamos en la época del año de la primavera, donde más debuts de diabetes tipo 1 ocurren. Segundo, que la fase del COVID, como bien sabe todo el mundo, es una fase, tiene una segunda fase inflamatoria, la inflamación es tóxica para la célula beta pancreática. Y tercero, que siempre, muchas veces, en los debuts de los diabetes tipo 1 hay una fase un cuadro infectivo viral previo que desencadena en pacientes genéticamente predispuestos por HLA a desarrollar una diabetes tipo 1. Es decir, lo veo plausible biológicamente. Es cierto que yo creo que nos faltan muchas más evidencias para poder aseverarlo como una etiología clara de una diabetes de origen autoinmune.
Bueno, pues si queréis Pues, añadir alguna cosa más, que eso se haya quedado en el tintero, que no podáis iros de aquí sin soltarlo, a mí sí, tenéis la oportunidad de hacerlo. si me lo permite, y sé que estamos fuera de tiempo, pero bueno, yo por mí una reflexión, porque he visto por ahí una pregunta que decían que el índice de masa corporal debería eliminarse o por lo menos bajarse. Bueno, yo creo que es un parámetro con sus limitaciones y que lo que deberíamos de hacer es más medir el perímetro abdominal en la cintura en las consultas, y que yo creo que eso podría ser lógico o incluso a enseñar a los pacientes a hacerlo. Yo le quería hacer una pregunta a Aurora, porque a mí me parece importante o saber tu opinión, si estás de acuerdo conmigo, en que una de las primeras etapas de la enfermedad renal diabética es la que no vemos, que es la hiperfiltración. De hecho, en los datos que nos daban de Isidoro ponían filtrado alveolar por encima de 60, pero no sabíamos exactamente cuál. Y, sin embargo, en muchas guías vemos que Isidoro, en la situación inicial, que es un filtrado por encima de 60 y una microalbuminuria negativa con 12 miligramos, no tendríamos por qué plantear un uso de SGLT2. Yo, en términos de nefroprotección, soy un gran defensor de que en esa fase es donde quizás podemos obtener más beneficios a medio y largo plazo. Al margen de la evidencia en los más cascados del Criden o de por ejemplo, en el Parrec, que tenían mucho deterioro. Es decir, si tú disminuyes la presión intraglomerular en fases iniciales, va a tener un efecto positivo y preventivo a medio y largo plazo, aunque el paciente no tenga un deterioro del filtrado ni aparezca albuminuria. ¿Tú qué opinas? A ver, mi opinión es que el mejor momento para poner SGLT2 es ese. Es cuando son fases iniciales que ya está establecida la situación de hiperfiltración. Además, a ver, lo que vemos por el mecanismo de acción es que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que luego los estudios, sobre todo, se han hecho en prevención secundaria y, bueno, pues ahí nos hemos quedado un poco de aquella manera, pero hay que poner SGLT2 desde que ese glomérulo está dilatando la arteriola aferente para prevenir. Es la manera realmente correcta de prevención. Además, otra de las cosas que sabemos es que los pacientes que más se van a beneficiar del SGLT2 son precisamente los pacientes que hiperfiltran. No todos los pacientes diabéticos desarrollarán nefropatía diabética, probablemente no todos los pacientes diabéticos tengan una situación de hiperfiltración mantenida, pero el que más se va a beneficiar es el hiperfiltrador en el momento inicial. Sí, con lo cual, pues obviamente para mí desde el principio es importante en seleccionar muy bien al paciente y ese paciente que es joven, que le quedan muchos años por delante, que tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, un IMC elevado, tensión mal controlada, el paciente hay que ponerlo. Este paciente tenía, creo que 0,7 o 0,8 de creatinina y el filtrado no lo sabemos, probablemente es un paciente que ya está hiperfiltrando porque tiene un IMC de 30. Entonces, pues yo desde luego lo pondría desde el principio y creo que el futuro va por ahí. ¿No? Muy bien, pues precisamente por eso el paciente se llamaba Isidoro, porque y si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, a lo mejor su pronóstico y su evolución hubiera sido mejor. Yo creo que ha sido un placer agradeceros a los tres. Mario, me han quitado Mario, Pedro, vuestra participación, agradecer a todos los que os habéis conectado y los que os conectaréis, porque la presentación se colgará en la web de SEM. Agradecer, por supuesto, el patrocinio de Boehringer Ingelheim, en este caso la gerencia de Castilla-La Mancha. Y solo puedo decir que un placer, un agradecimiento enorme a todos y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.